El tema de la doctora es adversidad psicosocial, estrés prenatal y psicopatología. Tendremos aproximadamente unos 25 minutos con esto de las reducciones para tratar de ver si nos da un tiempito para comer, para poder estar de nuevo en la jornada de la tarde. Estaremos con ustedes la doctora María Domínguez y el doctor Arnulfo Mateo. La doctora Silvia Gaviria es médica egresada de la Universidad CES de Medellín, psiquiatra de la Universidad de Antioquia, directora del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad CES y profesora de la práctica clínica en esta misma universidad, conferencista en el ámbito nacional, colombiano e internacional, dedicada de una manera muy particular a la salud mental de las mujeres, tanto en Colombia y también presentando sus trabajos a nivel internacional. Ha publicado varios artículos en revistas nacionales e internacionales relativas al tema. Coautora y editora de los libros Afrodita y Esculapio, una visión integral de la medicina de la mujer, y Climaterio, una visión integradora. Colaboradora en textos académicos, distinguida con galardones y premios de reconocimiento por su labor como premio a la excelencia, otorgado por la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, psiquiatra destacada, psiquiatra distinguida, honor y mérito femenino por la Alcaldía de Medellín. Se ha desempeñado como miembro de junta de diferentes asociaciones científicas y actualmente es miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Miembro de la Asociación, Sección de Salud Mental de la Mujer de la Asociación Psiquiátrica Mundial y secretaria general de la Internacional Asociación para Salud de la Mujer, presidenta del Foro Hispanoamericano para Estudios de Género, entre otras muchas tareas. Así que le dejamos con la doctora Silvia Gaviria. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Vamos a ver, dice que el aire está muy frío. Vamos a ver si lo bajamos. Bueno, buenos días, buenas tardes ya, para quienes se han acabado de llegar. Estábamos aquí conversando mientras que llegaba la hora de iniciar esta charla. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Sé que el programa está retardado y trataré de ser breve en lo posible para que alcancemos a evacuar la información que les traigo. Este tema de adversidad psicosocial, estrés prenatal y psicopatología me viene interesando hace mucho tiempo. Realmente llevo todo mi ejercicio profesional, que son 22 años como psiquiatra, dedicada a la salud mental de las mujeres. Pero últimamente el tema de la salud mental perinatal me ha ocupado porque realmente hay muchos elementos claves en la formulación pronóstica y en la prevención de enfermedades mentales en los seres humanos, y digamos esa evaluación y esa prevención tiene que empezar desde la vida intrauterina. Desde la vida intrauterina. Es decir, nosotros seremos sanos o enfermos también dependiendo de cómo hayamos vivido durante esas 40 semanas de gestación. Pero también me ha interesado mucho el tema de la adversidad psicosocial. No es lo mismo nacer y crecer en un medio donde hay recursos económicos, donde hay condiciones dadas para el bienestar de las personas, a nacer y crecer en los países como los nuestros, en vía de desarrollo, donde existe la gran adversidad y la inequidad social. ¿Cómo se pasa esto? No sé. Se fueron todos.
otros patrocinadores. Parece que se salió la presentación hoy. Los técnicos, ¿dónde se nos fueron? Los técnicos, ¿dónde están? Por favor, los técnicos. Los técnicos, ¿dónde están? Bueno, mientras tanto, qué pena, pero les voy contando que yo trabajo en un hospital general, el Hospital General de Medellín, que es el hospital del municipio de Medellín más grande y el que más mujeres embarazadas recibe, mujeres generalmente de alto riesgo obstétrico, porque es un hospital de tercer nivel. Entonces allí yo hago perinatología, salud mental perinatal en forma docente asistencial. No se salió del programa. Se salió. Es increíble que empiezan y evacúan. Bueno, entonces les voy contando mientras tanto, pero ok, la siguiente. Este es el hospital donde yo trabajo, donde hago parte pues de mi trabajo, donde hago salud mental perinatal. Gracias, mi amable. Y básicamente recibimos maternas que vienen de la periferia, del área rural o de la misma ciudad con alto grado de complejidad en su embarazo. Allí hay un departamento de psiquiatría de enlace, somos 5 psiquiatras que hacemos enlace y yo me encargo de la parte de perinatología. Entonces, más o menos, esta viñeta clínica ilustra cómo son las mujeres que nosotros recibimos en un gran porcentaje. Por ejemplo, esta mujer la vi recientemente. Mujer de 16 años de edad, unión libre, católica, proveniente del área rural de Santa Rosa de Osos, un municipio que queda a 5 horas de Medellín, régimen subsidiado de su seguridad social, vivienda en condiciones de hacinamiento, escolaridad 6º grado, reside con su pareja, quien es agricultor y tiene 20 años de edad, en la casa de sus padres, y el primer hijo, porque es secundigestante, es producto de otra relación, a los 16 años. Ambos embarazos fueron no planeados. Es remitida al Hospital General de Medellín por amenaza de parto prematuro, con 31 semanas de gestación, presenta infección urinaria, solo asistido a un control prenatal, y dentro de los antecedentes personales tiene el abuso sexual en la infancia, en el cual no tuvo ningún tipo de apoyo, y me llaman a hacer una interconsulta porque está muy ansiosa, no tiene familiares en la ciudad de Medellín, y su esposo, que es un muchacho de 20 años, se tiene que regresar al campo a trabajar porque si no pierde el trabajo. Este es el tipo de pacientes que nosotros vemos. Según la Organización de Naciones Unidas, en 1985 había más de 1.000 millones de niños y adolescentes entre 10 y 19 años, y el 83% de ellos viviendo en países en vía de desarrollo. Se calcula que para el año 2020 serán 1.300 niños y jóvenes, lo cual significa un aumento del 27% en esta población, que va a estar distribuida básicamente en los países en vía de desarrollo. Sabemos que la pobreza se asocia con familias incompletas, con el abuso sexual, familias disfuncionales, donde hay violencia intrafamiliar y donde hay consumo de drogas. Y nacer y crecer y reproducirse en este contexto ya genera un hándicap para estos niños que van a nacer en estas condiciones. El estrés prenatal, el estrés de la madre se asocia con riesgo de infección y parto. Más adelante vamos a ver por cuáles mecanismos, parto prematuro y todas las complicaciones obstétricas que puede tener una mujer, tanto durante la gestación como en el momento del parto.
Pero vamos a identificar los factores psicosociales que muchas veces no se tienen en cuenta en un control prenatal, que ni el médico de atención primaria ni el obstetra evalúan, ni siquiera le preguntan a la paciente, porque lo importante es mirar cómo tiene la presión arterial, cómo tiene la glicemia, cómo tiene la altura uterina y si hay retardo en el crecimiento intrauterino o no, adjudicado a causas que nunca o casi nunca piensan los ginecobstetras o los médicos de atención primaria que se puedan deber a los factores psicosociales. Estos factores psicosociales están asociados a trastornos de la gestación y a complicaciones del parto. Miren que son bastantes, que son las experiencias relacionadas previas, los eventos vitales, el abuso sexual, la disfunción familiar, la falta de apoyo y red social de apoyo de la pareja y los antecedentes personales y familiares de complicaciones de enfermedad mental. ¿Qué pasó acá? Bueno, otro aspecto que es bien importante que muchas veces nosotros, ni los médicos tratantes ni los psiquiatras detectamos, son los síntomas depresivos durante el embarazo. Miren la proporción tan alta de síntomas depresivos que hay en el embarazo. 70% de las mujeres embarazadas tienen síntomas depresivos, sin necesariamente constituirse esto en un trastorno depresivo o en un episodio depresivo. Pero qué importante es evaluar a profundidad la presencia de estos síntomas y la evolución de estos síntomas, porque en gran parte también va a generar un mal o buen pronóstico durante el parto y en el posparto inmediato y a largo plazo. De esas mujeres que tienen síntomas depresivos durante el embarazo, 10 a 16% reúnen los criterios para una depresión. Y muchas de estas mujeres, entre las mujeres con depresión posparto, recuerden que las mujeres con depresión posparto también pasan subdiagnosticadas y se podrían, digamos, alertar si nosotros detectáramos esos síntomas durante el embarazo, porque 10% de las mujeres que tienen síntomas depresivos durante el embarazo van a tener depresión posparto. Igualmente, la depresión posparto es más frecuente en las adolescentes y nosotros en América Latina tenemos una tasa de natalidad representada por el embarazo adolescente en gran parte. Bueno, y los síntomas ansiosos también son muy frecuentes durante el embarazo, también muy subdiagnosticados porque hay una línea que es, digamos, intangible o que no se puede medir exactamente sobre las ansiedades normales que tiene una mujer cuando está embarazada a un trastorno de ansiedad. Pero es muy importante detectar los síntomas de ansiedad porque una mujer con estos síntomas durante el embarazo es muy probable que vaya a tener también síntomas durante el posparto o que esta ansiedad se convierta en una depresión durante el posparto, como lo dice Heron, que traigo este estudio porque es bastante paradigmático. Él siguió 8.823 mujeres durante su embarazo y encontró que casi el 22% de estas mujeres embarazadas longitudinalmente tenían síntomas de ansiedad clínicamente significativos y cuando lo siguió en el posparto encontró que de las que tenían ansiedad severa durante el embarazo, la mayoría presentaron ansiedad en el posparto y presentaron depresión aún controlando los síntomas de ansiedad, es decir, que la ansiedad en el embarazo puede estar asociada a ansiedad en el posparto o a depresión pura en el posparto. Entonces, ¿qué podemos reflexionar hasta ahora? Sabemos que la enfermedad mental no es unidireccional, no es causa-efecto, es multifactorial y esta patología empieza, estos factores deben empezar a contar a partir del momento de la gestación, es decir, el ambiente intrauterino también va a influir en la expresión fenotípica de la enfermedad mental. Y hay otro concepto bien importante que también tiene que ver con lo que ocurre durante la vida intrauterina, cómo lo que suele suceder durante la vida intrauterina puede influir
a posteriori en la presentación de enfermedad mental, de enfermedad metabólica, de enfermedad cardiovascular. Hay unos momentos durante la gestación que son muy importantes, que se llaman ventanas, y de acuerdo a lo que ocurra en esos momentos precisamente, va a influir o va a tener una incidencia en la psicopatología o en el metabolismo o en la fisiología de esas personas posteriormente. Es decir, que esos cambios que se dan por el influjo ambiental durante la vida intrauterina pueden generar cambios que pueden ser mantenidos en el tiempo. Es decir, si yo genéticamente no estaba predispuesta, pero fui sometida durante mi vida intrauterina a ciertas circunstancias, eso puede modificar la expresión genética y mantenerse en el tiempo. La mayoría de los estudios que había sobre estrés prenatal se hacían en animales. Pocos estudios han sido, había hasta hace 2 décadas, en los humanos. La investigación en los animales indica que el estrés durante la gestación tiene efectos disruptivos sobre el desarrollo comportamental y neuromotor y que inclusive se mantiene en el tiempo. La mayoría de estos estudios eran hechos en ratas y en monos. Ahora, los estudios en animales, en humanos, la probabilidad de la enfermedad crónica está fuertemente influenciada por las condiciones ambientales prevalecientes durante el desarrollo a partir de la vida intrauterina. Cuando yo estudié medicina nos decían que a partir del momento de nacer, básicamente. La enfermedad cardíaca, la diabetes y la enfermedad mental son mayores entre aquellos nacidos y criados en la pobreza, y a pesar de que en la adultez alcancen un estatus de vida superior, un nivel económico, socioeconómico, persiste. Entonces aquí decimos, se cumple lo de la programación fetal. O sea, a pesar de que posteriormente las condiciones socioambientales cambien, los cambios que se dieron, la programación, los cambios que se hicieron a nivel genotípico durante la vida intrauterina se mantienen fenotípicamente en el tiempo. Ahora, vamos a hablar entonces en qué consiste ese estrés prenatal y cómo se expresa, o sea, cómo el que una madre esté tensionada, esté estresada, ansiosa, depresiva, va a influir en la fisiología y va a afectar el neurodesarrollo. Los mecanismos por los cuales este estrés se manifiesta puede ser así. Primero, porque hay un transporte transplacentario de hormonas del estrés, como es el cortisol. Una madre estresada tiene un aumento en la producción de cortisol y ese cortisol puede pasar la barrera transplacentaria, porque haya liberación de hormonas placentarias que a su vez entran a la circulación fetal. Sabemos que la placenta es un órgano endocrino y que produce factor liberador de corticotropina. Y cuando la madre está estresada, el aumento de la corticotropina va a incidir en el aumento del cortisol de la madre y va a pasar a través de la barrera placentaria, va a llegar también al cerebro del niño y va a afectar sus estructuras donde hay más receptores glucocorticoides. Y los efectos inducidos por el estrés materno sobre el flujo sanguíneo, por supuesto se activa el sistema nervioso simpático, hay una vasoconstricción y el aporte de nutrientes para el niño va a ser menor, por lo tanto puede haber una desnutrición intrauterina y ya con todo el corolario que trae una desnutrición intrauterina, un niño de bajo peso al nacer. Sabemos que el bajo peso al nacer es una variable genética muy importante en algunas patologías como es la esquizofrenia, como es el autismo, etc. Entonces, otros aspectos importantes son que en la gestación temprana la placenta produce tanto hormonas como citoquinas. Y recuerden que hay citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. Y si la madre está estresada y si los niveles de cortisol están altos, va a haber un aumento de las citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, quiere decir que una madre estresada tiene mayor vulnerabilidad a hacer infecciones, por ejemplo las infecciones urinarias, que van a aumentar la actividad uterina y que van a disminuir el tiempo de gestación con todas las consecuencias que esto puede traer.
Bueno, en esta gráfica, en esta lámina, ustedes pueden ver cómo el cortisol pasa la barrera transplacentaria. Naturalmente, la placenta tiene una enzima que inhibe o que hace que el cortisol se convierta en cortisona, que es la forma inactiva. Pero cuando los niveles de estrés son tan altos, el cortisol, esta enzima no alcanza a frenar toda esa conversión y pasa cortisol activo a través de la circulación de la placenta al feto y pasa la barrera hematoencefálica del bebé. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá el cortisol es la forma inactiva, esa no tendría problema. El problema es cuando no se alcanza a convertir todo en cortisona. ¿Qué pasaría? El cortisol obviamente es importante porque tiene un efecto anabólico. Y por el cortisol pues también hay un cambio a nivel de, digamos, de la producción y de la captación de energía para que el bebé pueda crecer a nivel intrauterino, pero sabemos también que cuando los niveles de cortisol sobrepasan la cantidad normal, hay una disminución de la hormona del crecimiento del feto. Entonces, esta es otra vía por la cual el niño se queda pequeño. O sea, fuera de todos los otros factores que vimos allí por la activación simpática y la vasoconstricción, hay una disminución también de la hormona del crecimiento. En esta gráfica ustedes pueden ver, por ejemplo, el estrés materno derivado de factores psicosociales, que ahí enumero algunas, puede producir un aumento de las hormonas del estrés porque el eje corticotropo de la madre se activa, porque la placenta empieza a producir también factor liberador de corticotropina, y esto finalmente, al pasar el cortisol al cerebro y llegar al cerebro del bebé, va a producir una regulación en baja de los receptores glucocorticoides del feto y finalmente va a ejercer un efecto neurotóxico, sobre todo en el hipocampo y en la amígdala. Esto es muy importante porque de alguna manera podría describir cómo ciertos niños o ciertas personas que aún sin tener traumas son más vulnerables a los factores estresantes, y tal vez esto se remita a digamos, al déficit que traían por lo cual tuvieron que vivir durante su vida intrauterina. Esto nos lleva a preguntarnos si ahí habría una programación fetal. Cuando ocurre un desastre, por ejemplo, todas las personas no hacen estrés postraumático, hay muchas variables, pero seguramente uno de los factores importantes es un eje corticotropo que está frágil y que probablemente viene frágil desde la vida intrauterina, y la capacidad de afrontamiento es menor en estas personas o en estos niños cuando son adultos o son adolescentes. Entonces, desde el punto de vista animal, la exposición fetal a glucocorticoides, ¿qué produce en estos animalitos? Produce una inhibición de la proliferación neuronal en el hipocampo, lo cual ocurre también en los humanos, y hay una reducción del volumen y actividad de la corteza prefrontal, no solamente del hipocampo, sino también de la corteza prefrontal, lo mismo que ocurre, por ejemplo, en las personas depresivas. Y cuando se observan estas raticas recién nacidas, se encuentran que son ansiosas, que tienen disminución de la atención, déficit en el aprendizaje, menor actividad, se defecan más, mayor emotividad en situaciones nuevas, hay una feminización del comportamiento de los machos, comportamiento dimórfico sexual también alterado y comportamiento sexual. En humanos, el estrés prenatal ha sido implicado en resultados adversos de salud a lo largo de la vida, no solamente que los niños nacen más irritables, más difíciles, sino que también a lo largo de la vida en los estudios de seguimiento, por ejemplo, los estudios de O'Connor. Los resultados en relación a la salud mental incluyen trastornos del desarrollo postnatal, condiciones psiquiátricas en niños, adolescentes y adultos.
¿Qué muestran entonces estos estudios en relación a los efectos del estrés prenatal en humanos? El niño tiene alteraciones, puede presentarse diferentes alteraciones de la conducta, por ejemplo, en niños que fueron sujetos a estrés durante la vida intrauterina. Temperamentalmente son más irritables, más intolerantes, son niños que no se consuelan fácil, que tienen alteraciones también en las relaciones de apego y en las relaciones vinculares, externalizan más y son más ansiosos, son muy dependientes, tienen dificultades en la interacción social, lateralidad atípica, y pueden también ser niños, y eso también los que son psiquiatras infantiles lo pueden ver también con más frecuencia, el déficit de atención e hiperactividad en niños hijos de madres que han estado muy estresadas durante la gestación. A largo plazo se asocia con trastornos del desarrollo motor, déficit intelectual y del lenguaje, impulsividad, déficit o alteraciones en los roles de género y en la orientación sexual. También hay estudios que hablan de depresión, autismo y esquizofrenia, todavía pues no muy, falta mayor evidencia y seguimiento. Bueno, también sabemos que tiene un gran impacto en los resultados obstétricos, las infecciones, como les decía, por el aumento de las citoquinas proinflamatorias y todas las complicaciones que se pueden dar en el embarazo, en el parto y en el posparto inmediato están asociados también con el estrés, como igualmente la preeclampsia, y si hay diabetes gestacional, pues se aumenta el riesgo si hay estrés prenatal. El bajo peso al nacer hoy en día es una variable epigenética muy importante y ojalá nosotros cuando hiciéramos la historia clínica de nuestros pacientes pudiéramos averiguar todo lo que pasó en su vida intrauterina, cómo fue el parto, cuánto pesó al nacer, cómo fue ese neurodesarrollo de una manera muy detallada, porque realmente ahí vamos a encontrar muchos tips que nos van a ayudar como a comprender lo que está pasando. El bajo peso al nacer entonces es una variable muy importante que se puede dar por RCIU o por prematurez, ambas circunstancias asociadas al estrés psicosocial, bueno, por las razones que veíamos anteriormente, por el aumento pues, de la hiperactividad del eje corticotropo, porque también al aumentar los estrógenos, la relación entre progesterona y estrógeno se altera y esto aumenta la actividad uterina y se da fácilmente un parto prematuro. Entonces, cuando hay un niño con bajo peso al nacer, nosotros debemos coger ese bajo peso al nacer como un punto de inflexión que nos debe llevar a analizar qué pasó antes y qué va a pasar después. No quiere decir que un niño de bajo peso al nacer todo está perdido, no, ni mucho menos, pero sí es un niño que va a exigir mayor acompañamiento, mayor observación. Y si además hay antecedentes de enfermedad mental, sabemos que el bajo peso al nacer, por ejemplo, en familias donde hay esquizofrenia, se comporta como una variable que aumenta la posibilidad de expresar la enfermedad. Entonces, ya voy terminando. El modelo del árbol, a mí me gusta mucho esta lámina. Hay una buena noticia. Podemos extendernos un poco más porque la persona Sí, aquí está la doctora Michelle Riva. Sí, ya está acá. Sí, ya voy a terminar. Entonces, este modelo del árbol me gusta mucho porque es un árbol que tiene la mitad buena y la mitad mala en las raíces. Y ustedes saben que el tema de la resiliencia hoy es bastante importante. Entonces, cuando las bases o las raíces tienen una parte buena y tienen una parte mala, al emerger, dependiendo de si se riega, si se le da agua, si recibe sol, si se nutre bien, se van a poder reversar algunos procesos o se van a poder aumentar y deteriorar otros procesos. Entonces, es bien importante tener en cuenta que nada nada es definitivo, pero que el comprender, entender y educar a las madres, a los padres, es muy importante.
Y el apoyo social tiene un impacto muy grande en el bienestar de la madre. Los estudios que muestran la comparación entre las madres embarazadas que tienen apoyo social y las que no tienen apoyo social muestran resultados muy diferentes en la evolución y en el bienestar del niño de acuerdo a la red social de apoyo. Por ejemplo, han hecho estudios en los cuales madres que pertenecen a grupos sociales, que están en la iglesia, que tienen la familia como la tenemos los latinos, acompañando, aumenta o equilibra de alguna manera cuando hay adversidad de otro tipo, por ejemplo económica, pero el apoyo social y la red de amigos es muy importante y atenúa otros factores de riesgo. Entonces, finalmente, como recomendaciones, el trabajo interdisciplinario es necesario. Aprovechar el control prenatal para detectar el estrés en la madre gestante es muy importante. Los controles prenatales en nuestros países se reducen a que le miran la altura uterina, el peso, le miden la glicemia y la presión arterial y no más. ¿Qué tan bueno sería que en ese control prenatal se hiciera psicoeducación, psicoprofilaxis? Aprovechar, se ahorrarían muchas cosas que son absolutamente prevenibles. Educar a la madre y a su entorno y sobre todo en nuestro contexto que son las familias extensas, promover un estilo de vida saludable, caminar, el yoga, las técnicas de respiración, evitar las sustancias tóxicas, estimular esa red social y familiar y bueno, mucho acompañamiento, preguntarle cómo estás, más allá de cuánto estás pesando, estás comiendo mucho, no estás comiendo, es muy importante. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que trabajar mucho con los obstetras que inicialmente generan una resistencia porque creen que los psiquiatras no tenemos nada que aportarles. Pero cuando ellos se dan cuenta que sí, es impresionante la forma como demandan las interconsultas, cómo se sienten apoyados y sobre todo en nuestros países donde hay maternas que inclusive casi que están viviendo en el hospital porque no las podemos devolver a su lugar de origen porque allá no las pueden atender, el estrés de estar encerradas, entonces nos apoyamos y de verdad que se ven los cambios. Bueno, esto era lo que traía para hoy, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, sí, doctora. Excelente. Sí. Al principio llegaba, por ejemplo, a un piso del hospital, al quinto piso que es alto riesgo obstétrico. Entonces yo le preguntaba a los obstetras, ¿tienen alguna materna para evaluar? Yo, ¿seguro que no tienen ninguna? No. Entonces yo decía, así, donde me caía el dedo, cuarto número tal, iba por la materna, me iba con el residente, con los estudiantes de medicina, solamente hacer una entrevista a profundidad. Me gusta mucho utilizar la técnica narrativa y la proyección, porque ellas a veces no son capaces de expresar como la mayoría son adolescentes, entonces yo les utilizo como algunas técnicas y la narrativa, y encontrábamos un riesgo en todas, no he podido decir que haya alguna que se haya escapado, el riesgo psicosocial altísimo, encontrábamos síntomas depresivos, ansiedad, abuso sexual, disfunción familiar, disfunción sexual, una cantidad, un cortejo sintomático en cualquiera. Es que el solo hecho de ser, el 90% son madres adolescentes en ese piso. Son niñas desde los 10 a los 18 años embarazadas. Son niñas que siendo de 18 años ya son multigestantes. O sea, tienen todo un corolario, una vida traumática, desplazamiento forzado por la violencia, estrés postraumático, bueno, todo lo que uno se puede imaginar en un solo piso, en un solo día, tendría. Entonces ellos, después les compartimos esto y ellos se quedan con la boca abierta, no pueden creer, pero ¿cuándo? ¿Pero por qué no nos dimos cuenta? Porque eso no lo preguntan. Sí. Por un tiempo yo leía la palabra la frase teratogenia comportamental. Ajá. No dejé de escucharla, y es interesante
la parte, y eso no que dejé de ver, el concepto de teratogenia comportamental. Y eso tiene que ver con esto, porque solamente se hablaba de teratogenia comportamental cuando se hablaba de teratogénesis anatómica, neonatal y comportamental relacionada con los psicofármacos en el embarazo. Pero no se hablaba de la teratogenia comportamental asociada con el estrés prenatal. Sí, tiene toda la razón. Le damos las gracias a la doctora Silvia Gaviria por tantos aportes. Para nosotros es un placer hacerle la entrega de este humilde reconocimiento en el día de hoy.